Y regresamos al plano nacional para contarles que el Tribunal Contencioso Electoral recibió impugnaciones del movimiento correísta Revolución Ciudadana en contra de las candidaturas de Javier Hervas y Patricio Carrillo. Las causas ya fueron sorteadas y se esperan los resultados la próxima semana. El tiempo para las elecciones anticipadas cada vez se acorta y aún no hay el listado oficial de los binomios presidenciales y tampoco de asambleístas nacionales. Esto se debe a que la noche de este viernes el movimiento político Revolución Ciudadana presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral a la candidatura presidencial de Javier Hervas y Luz Marina Vega. Pero al haberse presentado ya un recurso sobre la candidatura del señor Hervas, para que esté en firme toda la dignidad, tendrá que esperar que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral. Los plazos del Tribunal Contencioso es 15 días después de que conocen la causa. Recurso que fue presentado a apenas horas que se vence el plazo para certificar que la candidatura de Hervas no tenga impugnaciones. El pasado 19 de junio el Pleno del CNE negó la impugnación que contra Hervas fue presentada por Revolución Ciudadana por presuntamente tener bienes o capitales en territorios considerados como paraísos fiscales, algo que está prohibido por el Código de la Democracia. Pero no únicamente fue a Hervas, sino que Revolución Ciudadana también planteó un recurso similar ante la candidatura asambleísta del exministro Patricio Carrillo. El mismo que tendrá que resolver en los próximos días y veamos hasta hoy a las 11:59 también está pendiente si es que se presenta algún recurso sobre la campaña del binomio del señor Villavicencio y el binomio de la señora Luisa González. Se conoce que el Tribunal Contencioso Electoral ya recibió la impugnación, por lo que los resultados se esperan para la próxima semana. Sobre este tema buscamos a ambos precandidatos para que nos den su postura, pero nos mantenemos a la espera de una respuesta. Hasta el momento ya hay 5 binomios presidenciales en firme y se esperaba que este fin de semana sean confirmados los otros 3 binomios. Con la impugnación contra la candidatura de Hervas, no se podría adelantar el arranque oficial de la campaña electoral previsto inicialmente del 8 al 17 de agosto. Y paralelamente avanza el calendario electoral sobre las consultas populares del Yasuní y del Chocó Andino. Ayer inició la inscripción de organizaciones políticas para hacer campaña por el sí y por el no. Según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, hasta el momento no habría ninguna organización inscrita. Y bien, paulatinamente se van calificando las inscripciones de los 8 binomios que corren por la presidencia y de acuerdo al orden en que han inscrito los movimientos y partidos políticos que conforman sus alianzas, podemos conocer ya cómo aparecerán en la papeleta electoral que usted recibirá el próximo 20 de agosto. De izquierda a derecha, muchísima atención, hemos hecho un gráfico para poder explicarlo. El primer binomio que se ubicará en la papeleta es el compuesto por Yacu Pérez y Nori Pinela. Ambos corren por la alianza entre los movimientos Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí, lista 2, 17 y 20. A su derecha le sigue el siguiente candidato, Daniel Noboa Acín y Verónica Abad, el binomio auspiciado por PIT y el movimiento Mover, la lista 4 y 35. Seguimos revisando quién más va a aparecer y en qué orden en esta papeleta. Luisa González y Andrés Arauz, candidatos de la Revolución Ciudadana, ellos corren por la lista 5. De inmediato vamos a revisar el siguiente binomio que aparecerá en la papeleta el próximo 20 de agosto, el compuesto por Jan Topic y Diana Jacome. Ambos corren por la alianza entre 3 movimientos políticos, el Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica y Centro Democrático. La alianza ha sido registrada de la siguiente forma, lista 6, lista 3 y lista 1. Vamos a revisar el siguiente binomio compuesto por el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y Erika Paredes. Ellos corren por la alianza entre Avanza y Suma, lista 8 y lista 23 respectivamente. Seguimos revisando. Vamos ya de inmediato al sexto binomio compuesto por Bolívar Armijos y Linda Romero. Ambos son los candidatos del movimiento Amigo, lista 16. Penúltimo binomio, así aparecerá en la papeleta que usted recibirá el próximo 20 de agosto, el compuesto por Fernando Villavicencio y Andrea González Nader. Ambos corren con el auspicio de el movimiento Construye los ex Ruptura de los 25, lista número 25. Y para terminar esta papeleta está
el candidato Javier Hervas, que ha recibido una impugnación, como hemos revisado en el otro reportaje. Él corre acompañado de su compañera Luz Marina Vega por el movimiento Reto, Renovación Total, lista 33. Esta es la papeleta que usted recibirá el próximo 20 de agosto de los binomios a la presidencia de la República. Y seguimos informando. Aunque aún no empieza formalmente la campaña, los aspirantes a la presidencia de la República recorrieron varias provincias a nivel nacional realizando caravanas y conversatorios. Aunque la campaña electoral aún no empieza, varios son los candidatos que han iniciado sus recorridos a lo largo de todo el país. Es el caso de Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, quien recorrió Guayaquil y se reunió con líderes de organizaciones sociales, gremiales y jóvenes. Además, realizó 2 caravanas denominadas por la recuperación de la patria en diferentes sectores del puerto principal. Bueno, estamos atendiendo la invitación que nos hacen los barrios. Vamos a recorrer Guayas, vamos a ir a los cantones también, cada rincón de la patria. La acogida de la gente me dice que vamos a ganar en una sola vuelta. Por otro lado, Fernando Villavicencio visitó la ciudad de Loja, donde recorrió los mercados, visitó la catedral y se reunió con la Cámara de Comercio para conocer las necesidades del pueblo lojano. Además, mantuvo algunas entrevistas con medios de comunicación de esta provincia. Bueno, creo que soy el único candidato que se acerca a la gente y que está construyendo un plan y un programa de gobierno con la gente. Yo vengo a Loja y les pregunto a los lojanos cuáles son sus anhelos, sus frustraciones, sus esperanzas, y ellos me dicen: necesitamos de enfrentar con valentía a la corrupción, a la delincuencia organizada. ¿Yo qué les digo? Correcto, vamos a hacerlo. Por su parte, Yacu Pérez estuvo este sábado en Otavalo, donde inició una caravana popular en el redondel de los danzantes. Visitó el mercado municipal 24 de mayo y el mercado Copacabana y salió a Cotacachi para continuar con su recorrido electoral. Estamos cerquita a cambiar el rumbo de la historia para que se demuestre que cuando llega el pueblo por primera vez en la historia, claro que se puede. El candidato del Partido Social Cristiano, Jan Topic, estuvo en el sur de Quito, iniciando su recorrido en la avenida Ajaví. Luego se dirigió al mercado de la Magdalena y finalizó en el Comité del Pueblo, al norte de la capital, donde también compartió sus planes de gobierno. La valentía no es mía, la valentía es de todos nosotros. Y quiero que juntos, estén conmigo, gritemos a todo el mundo, a todo pulmón allá afuera, que vamos a vivir sin miedo. Vamos a vivir sin miedo. Mientras tanto, Otto Sonnenhösner visitó Cuenca desde el viernes, donde recorrió la ciudad y se reunió con varios jóvenes universitarios. Además, dio una rueda de prensa a medios locales, acompañado de su compañera de fórmula. Lo que el país necesita en circunstancias graves son líderes, y los líderes son los que están dispuestos a dar un paso al frente cuando nadie más se atreve. Por su lado, Javier Hervas y su vicepresidenta visitaron Guayaquil este viernes y se reunieron con la FENOCIN y la Asociación de Militares en Servicio Pasivo para tratar temas de seguridad y desarrollo agropecuario. Hay que hacer muchas cosas, es muy difícil, porque los problemas que tenemos los ecuatorianos son estructurales, por lo tanto las soluciones tienen que ser integrales, muchas cosas y de manera simultánea. Con estas actividades, los aspirantes al sillón de Carondelet avanzan en esta contienda electoral. Le contamos ahora que la operación de Petroecuador en el bloque ITT contempla nueva tecnología. Sostienen que en los 10 años solo se registraron 26 eventos que no afectaron al ecosistema. La actividad petrolera en el lugar ha permitido además que comunidades quichuas y guaraníes desarrollen actividades económicas. Para llegar al bloque 43 se recorre una pequeña vía de apenas 4 metros de ancho. Eso es parte de las exigencias ambientales a las cuales se sujeta la estatal Petroecuador. Al arribar a cualquiera de sus plataformas, es evidente que la extracción de petróleo ya no es la misma. La tecnología se ha encargado de ir reemplazando las viejas técnicas. Allí, por ejemplo, ya no se encuentra ningún mechero. El trabajo hoy es diferente. Aprovechando la fuerza que tienen las bombas de los pozos, con esa misma fuerza enviamos el fluido, todo el fluido hacia la estación. En estas condiciones, pues, evitamos que haya separación de gas, como eso hacía en la tecnología anterior. Explican que hoy cuentan con un mecanismo de salvaguardas para evitar así que cualquier posible derrame afecte al ecosistema. En total, durante los 10 años de operaciones en el ITT, Petroecuador ha registrado 26 eventos.
Sostienen que todos fueron de baja magnitud y en total involucraron 18 barriles. Correa dice que la actividad petrolera en la zona ha permitido además involucrar a las comunidades de influencia. Más o menos calculado para las comunidades en los próximos 20 años, 40 millones en convenios. Eso también se perdería en caso de que se pare la explotación. Eso lo corroboran comuneros quichuas de Boca Tiputini, quienes se encargan de prestar los servicios de transporte en embarcaciones, catering, limpieza, entre otras actividades. Por ello dicen que si la petrolera sale de la zona, sus proyectos se verían truncados. Nuestros líderes dirán sí a la explotación porque nos ha dado progreso, nos ha dado desarrollo, nos ha dado salud, educación. Con él concuerda el presidente de la comunidad guaorani, Cahuimeno, Panenki Guave, quien dice están dispuestos a defender la única fuente de ingresos que hoy tienen. Si se va la petrolera, nosotros no vamos a tener educación, salud, lo más primordial. El alcalde del cantón Aguarico, Juan Carlos Orellana, explica que han logrado vivir entre la extracción del petróleo y el cuidado ambiental. Es tan minúsculo que la actividad que se hace acá, como ustedes ven, es como un lunar y no le provoca el daño que le provoca al ambiente, al agua, todas las descargas de aguas que vienen por el río Napo. Eso le provoca, ¿y por qué no hacen nada? Todos señalan estar conscientes de que es momento de empezar a pensar en una transición energética, pero que esta debe ser ordenada y con un plan B, que permita cuidar a la reserva de vida, pero sin olvidar que allí habitan ecuatorianos con necesidades que requieren de oportunidades. Y a propósito, camino a la consulta popular sobre la que los ecuatorianos nos tendremos que pronunciar el próximo 20 de agosto, hay criterios divididos. Desde la Cámara de Energía del Ecuador, por ejemplo, se asegura que el país no puede darse el lujo de prescindir de la explotación petrolera en el campo 43. Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía, asegura que se trata de una consulta extemporánea y que la pregunta pasa por alto que la explotación del bloque 43 del ITT deja importantes recursos económicos al Estado. En este momento se está produciendo ahí 55.000 barriles por día, que equivalen a ingresos al presupuesto general del Estado por 1.200 millones de dólares al año. Por eso cree que ante la situación económica actual y tomando en cuenta que en el horizonte no se avisora alguna mejoría, el país no se puede dar el lujo de frenar la producción petrolera en este campo. Y en este momento lo que más necesita el Estado ecuatoriano es tener recursos para poder atender tantas urgencias, no se diga aquellas que sin duda se derivarán del fenómeno del Niño. Advierte además sobre las consecuencias legales que el país podría afrontar, pues hay compromisos de por medio. 1.171 billones de dólares en contratos con 51 empresas nacionales y extranjeras. Para el ex magistrado de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, esta es una lectura sesgada, pues no todo se trata de dinero, asegura. Yo digo, por ejemplo, sobre la biodiversidad, es solo el bloque 43, donde a pesar de que ya se construyó plataformas, sigue siendo una de las zonas más prístinas de este país. Sostiene que la consulta no ha perdido vigencia. Mientras siga existiendo petróleo bajo la superficie, la pregunta va a seguir siendo siempre oportuna. El próximo 20 de agosto los ecuatorianos deberemos responder sí o no a la pregunta sobre mantener el crudo del ITT indefinidamente bajo el subsuelo, en medio de la elección de binomios presidenciales y asambleístas. Momento de un corte comercial, amigos, pero mucha atención con lo que tendremos al volver. El municipio de Guayaquil incorpora organismos internacionales en sus acciones de prevención ante la llegada del fenómeno del Niño. Además, Estados Unidos pide tomar precauciones o evitar visitar 7 provincias del Ecuador ante el incremento de secuestros. Con esto regresamos. Estamos de vuelta, amigos, para contarles que el municipio de Guayaquil anunció que colaborará con organismos internacionales para la prevención de la llegada del fenómeno del Niño. Esta medida fue anunciada por la vicealcaldesa de la ciudad, Blanca López. Una vez declarada la alerta amarilla por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos ante la ocurrencia del fenómeno del Niño, el presidente de la República firmó el decreto 784. El mismo tiene la intención de poner como prioridad nacional las acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación para afrontar el fenómeno del Niño. Junto con las Fuerzas Armadas hemos trabajado
en este plan de acción que ha incluido el análisis de lo que se vivió en 1982-1997 para, sobre la base de esa experiencia, poder anticipar los riesgos, poder mitigarlos. Además de haber designado al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, para que lidere y supervise la generación de políticas públicas y acciones para enfrentar al fenómeno del niño, invitó a los gobiernos autónomos descentralizados y provinciales a elaborar y aplicar sus planes de prevención. En ese sentido, el municipio de Guayaquil ya se ha pronunciado, afirmando que incorporarán a organismos internacionales en sus acciones. Así lo afirmó la vicealcaldesa del puerto principal, Blanca López. Especialmente a través de la Dirección de Riesgos, tenemos un trabajo coordinado con la Corporación de Seguridad, que próximamente será una empresa pública que trabajará en la transversalización de este tipo de prevenciones y planes para tratar de reducir los riesgos de desastres. Se ha convocado a la cooperación internacional en gestión de riesgos y pedirles una vez más que se sumen a los esfuerzos como municipalidad que estamos trabajando en todo el cantón en diferentes acciones de prevención y mitigación ante eventos peligrosos. Afirmaron que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta ciudadana e institucional para precautelar la vida de las personas y proteger la infraestructura de la ciudad. Mientras que el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, participó en la Feria de Gestión de Riesgos y Salud, organizada por la Vicepresidencia de la República, con la finalidad de informar a la ciudadanía sobre el fenómeno del niño. A propósito, el INAMI indica que las condiciones del niño se están cumpliendo, lo cual corresponde a la fase previa del desarrollo de este fenómeno en nuestro país. Uno de ellos es el aumento de hasta 3 grados en la temperatura del mar, lo que ha generado varios cambios en el comportamiento del ecosistema. Las variaciones en el clima y su temperatura han afectado al ecosistema. En las últimas semanas se ha visto un movimiento importante de peces buscando aguas más frías. Producto de aquello también, decenas de aves muertas al no encontrar comida en la cercanía de las costas del país. Y por otro lado, la aparición de insectos propios de la época lluviosa debido a la humedad, como son los grillos. Y esto, explican especialistas, es parte de las condiciones del Niño, la fase previa para el desarrollo del fenómeno en nuestro país. Estas aves que se alimentan de peces que no se encuentran, que migraron hacia aguas más frías, murieron por esta razón. Lo que puede ocurrir en esta temporada es que muchos de los insectos que usualmente se mantienen en la época fría vayan a tener que esconderse, vayan a tener que migrar porque va a haber una mayor abundancia de los insectos que usualmente aparecen en la época lluviosa. Estas condiciones climáticas se mantendrán para el segundo semestre de este año. Y para que se desarrolle el fenómeno del Niño, deberá haber una conexión océano-atmosférica, es decir, que exista el vehículo para transportar el calentamiento de las aguas y humedad a tierra firme, provocando lluvias, mismas que se esperan lleguen a finales de este 2023 o a inicios del 2024. Que la atmósfera transporte este calor, esta humedad que genera el océano hacia el continente. Y esto se prevé que ocurra, que este acople entre océano y atmósfera ocurra en el trimestre final del 2023. Que actualmente el océano presenta de 2.7 a 3 grados por encima del valor habitual, lo cual representa un cambio importante de la temperatura. Las múltiples evaluaciones determinan que se espera que este comportamiento se mantenga durante varias semanas. Estas condiciones anormales que trae el fenómeno del Niño van a permitir que todas las poblaciones de los insectos se mantengan o se puedan mantener a lo largo del año. Lo que aún está en observación es la intensidad con la que llegaría este fenómeno del Niño a nuestro país. De ahí las reuniones periódicas con el Comité para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, ERFEN, al tiempo que se hace un llamado a la realización de trabajos preventivos, ya que al existir la posibilidad de coincidir con un nuevo periodo invernal, las inundaciones y enfermedades producto de la acumulación de agua podrían complicar el panorama. Y mucha atención, la prefectura del Guayas informó que desde esta mañana inició finalmente el dragado en los alrededores del islote El Palmar en el río Guayas. Personal de la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas de la institución llegó hasta los terrenos del Tejar, en el norte del Cantón Durán, para verificar que el consorcio Dragando por Guayas empezara sus operaciones. El material retirado se transportó en una tubería y fue depositado en un terreno ubicado a 6 kilómetros de distancia del islote. Este dragado es una de las obras urgentes para prevenir los efectos del fenómeno El Niño, que se prevé que llegue al país entre noviembre y diciembre de 2023.
y el día de hoy, desde las 9 de la mañana, se oficializa el dragado de sedimentos alrededor del islote del Palmar. Hemos tenido reuniones de trabajo con el consorcio y hemos tenido ciertas coincidencias respecto a que podemos seguir trabajando aún con el fenómeno del niño que se nos viene. En todo caso, estamos tomando las prevenciones y las precauciones del caso. Y en este contexto, Ecuador no cuenta con reservas estratégicas de arroz, soya ni maíz. La preocupación crece ante el desarrollo del evento del Niño que podría destruir cultivos. Ante la especulación en el precio del arroz, además de la llegada del evento El Niño que amenaza con destruir los cultivos, surgen cuestionamientos referentes a cuántas reservas estratégicas de arroz, maíz y soya tiene el país. No tenemos ni un grano de arroz o maíz almacenado hasta el momento. Dani Tagle, coordinador de la carrera de Ingeniería en Alimentos del ESPOL, recuerda que el único inventario de alimentos que constaba en la unidad de almacenamiento eran los 55.000 quintales de arroz valorados en 1.8 millones de dólares que misteriosamente desaparecieron en octubre de 2022. Los datos lo indican, todos los silos están vacíos, de hecho algunos de ellos están en procesos de venta. En medio de tantas preguntas, el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, ha señalado que la importación de arroz no solo es una estrategia para bajar los precios de este grano, sino además para prevenir desabastecimientos futuros. Las capacidades de producción del Ecuador, las hectáreas que se están sembrando. Sin embargo, el ingeniero en alimentos Tagle prefiere poner sobre la mesa más escenarios y recordar la urgencia de estas reservas. Lastimosamente, los más afectados cuando ocurren este tipo de problemas básicamente son los más pobres. A esto hay que sumarle que a nivel nacional, el 23,1% de niños y niñas menores de 5 años tienen desnutrición crónica infantil y el panorama empeora en las zonas rurales, que registran un 28,7%. Revisamos otros temas. Delincuentes vestidos como policías ingresaron a un restaurante en La Garzota, en el norte de Guayaquil, y secuestraron al dueño de un local. El hecho ocurrió a las 4:30 de la tarde del viernes. La Policía Nacional informó que las unidades especializadas se encuentran trabajando para localizar a la víctima y capturar a los secuestradores. Todo quedó registrado en video. A propósito, Estados Unidos pide tomar precauciones o evitar visitar 7 provincias del Ecuador ante el incremento de secuestros. Desde la UNACE se asegura que la cifra de secuestros extorsivos se ha triplicado. Preocupados por las muertes violentas y secuestros en Ecuador, el Departamento de Estados Unidos elevó su nivel de alerta de seguridad para todos sus ciudadanos. Por eso se pide tomar las debidas precauciones, además de evitar visitar 7 provincias del país, entre las que constan Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, El Oro, Carchi y Cañar. Además, se solicita la reconsideración de no viajar a Guayaquil, Aguaquillas, Arenillas, Quevedo y Esmeraldas. Desde la UNACE se asegura que al menos la cifra de secuestros extorsivos se ha triplicado en Ecuador. En lo que va del 2023 se registran 54 denuncias, de las cuales 53 están resueltas y una continúa en investigación. En el mismo periodo del 2022, en cambio, la cifra era menor. Se registraban 15 denuncias, de las cuales todas fueron resueltas. Y aquí algunos casos de los últimos secuestros. Hace una semana se registró el secuestro de esta mujer al interior de su domicilio en Santo Domingo de los Áchilas. Esta semana el propietario de este centro de salud en Guayaquil fue secuestrado y su vehículo incinerado afuera de una urbanización privada de San Borondón. El pasado 31 de mayo, un taxista que había sido secuestrado fue encontrado por los agentes del orden durante un operativo en Socio Vivienda 2 en Guayaquil. Operativo que tenía como objetivo buscar al presunto asesino de un policía. Recordemos que no es la primera vez que la embajada emite estas alertas. El 14 de abril del presente año, también advirtió de varios atentados con explosivos en Ecuador. Y una granada fue lanzada en un centro médico privado en construcción ubicado en las inmediaciones de una urbanización en Daule, provincia del Guayas.
Según la Policía Nacional, 2 hombres a bordo de una motocicleta dejaron el artefacto explosivo frente a esta edificación. Posteriormente fue detonado de manera controlada en un terreno vacío por parte del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. En días anteriores también se registró un atentado en la sucursal de este centro médico, ubicado en Urdesa, en el norte de Guayaquil. Efectivamente, fuimos alertados por el 911, que aquí en el sector La Joya, específicamente aquí donde están construyendo el nuevo hospital, CEMEDIC, aparentemente los señores guardias en las horas de la mañana se percataron de un posible artefacto explosivo. Por lo que inmediatamente avanzamos al punto, se pudo constatar una tipo granada de color verde, por lo que inmediatamente se coordinó con personal de GIR, explosivos, para que avance al punto y verifique esta novedad. Pero no es lo único. Otro artefacto explosivo fue hallado en unos predios del municipio de Durán. Según las primeras versiones, 2 personas encapuchadas ingresaron en una motocicleta al lugar y dejaron un objeto en los alrededores de los baños. Finalmente, el explosivo fue retirado del sitio por agentes del GIR y fue movilizado a otro sitio para llevar a cabo una detonación controlada. Este hecho se registró la tarde de ayer viernes en Durán. Es un atentado obviamente hacia la gestión del alcalde Luis Chonillo. Obviamente ahorita se están en las investigaciones pertinentes. Según lo que determina el informe policial o lo que nos pudieron informar en este momento es que ese dispositivo son 3 dispositivos. Son 3 dispositivos denominados C4, que son de alto impacto. O sea, afortunadamente estos dispositivos no se activaron. El personal del GIR, que fue el que vino a tomar procedimiento, ellos lo que indican es que esto hubiera sido realmente fatal porque tranquilamente el edificio podría haberse derrumbado con la explosión de estos explosivos. Terrible. Y le contamos que durante esta madrugada la Policía Nacional realizó un operativo en el sector de Palestina, en el cantón Río Verde, en la provincia de Esmeraldas. En el lugar se llevaron a cabo 3 allanamientos. En la operación se capturó a Marcos O., sobrino de alias La Cucha, quienes lideran el grupo delictivo Los Tiguerones. Además, se dio a conocer que en el sitio se planificaban actividades delictivas. Tenemos igualmente una pistola marca industrial, calibre 9 milímetros, 2 alimentadoras para pistola, 29 municiones de diferente calibre. Tenemos una moto recuperada que estaba reportada como robada. Tenemos varios indicios y accesorios de motocicletas. Aquí es importante indicar que en este cantón operan 2 grupos delincuenciales. La que está liderada por alias del Caballo y la liderada por alias La Cucha. Que igualmente quien también se dedica a victimar o a dar disposiciones para que victimen a personas es el hijo de alias La Cucha, conocido como el Kevin. Y por asesinato, tráfico de drogas y abuso sexual, 38 ecuatorianos han sido extraditados de 12 países entre 2021 y 2023. Este procedimiento está regulado por una normativa que data de hace 23 años, por lo que desde la Corte Nacional de Justicia se planteará una reforma que será enviada al nuevo legislativo para definir competencias y acelerar procesos. Este viernes, Brasil concedió la extradición de un ecuatoriano procesado por femicidio en Santa Elena, y así lo informaban las cuentas oficiales de la Corte Nacional de Justicia. No se trata de un caso aislado. En lo que va del año, 15 ecuatorianos han sido extraditados a territorio nacional para que continúen sus procesos judiciales o cumplan sus sentencias en Ecuador. Se trata de personas procesadas penalmente, requeridas por la justicia ecuatoriana, y consecuentemente unos a cumplir ya la pena cuando se trata de una sentencia y otros a cumplir la medida cautelar cuando se trata de prisión preventiva, que uno y otro caso son posibles jurídicamente hablando. Desde 2021 se cuentan 38 extradiciones exitosas. 10 desde Colombia, 9 desde Perú, 5 desde Panamá y otras desde México, Argentina, Venezuela, España, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Bolivia. Se trata de 35 hombres y 3 mujeres, la mayoría procesados por casos de violación, asesinato y tráfico de drogas. Si bien es una cifra importante, el procedimiento de extradición tiene sus complicaciones, pues, entre otras, se efectúa con una normativa creada en 1986 y reformada en el 2000, hace 23 años.
Por lo que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, cree que es necesaria una actualización. El rol de la policía, la fiscalía y la Corte Nacional de Justicia frente a la comunidad internacional, por ejemplo. Cuando se dicta la ley, la fiscalía ni siquiera tenía el rol que hoy tiene, sino que era un ministerio público con roles diferentes. La Corte Nacional se llamaba Corte Suprema y más allá de la denominación también tenía ciertos aspectos o características diversas. Tenemos listo un proyecto de reforma a la ley. Obviamente, como es de conocimiento público, en este momento no hay Asamblea Nacional, pero en cuanto esté constituida, nosotros presentaremos este proyecto de reforma legal. Saquicela aclara que para efectuar un proceso de extradición es necesario contar con las alertas de la Policía Internacional Interpol. De hecho, es un requisito indispensable. Un ejemplo, el caso del expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos, cuya extradición fue solicitada por la Corte Nacional de Justicia, pero se ha visto entrampada en la negativa de Interpol, razón por la que hasta la fecha no se ha concretado. Le contamos ahora que en el sector de San Martín, al sur de Quito, se registró un accidente de tránsito entre dos vehículos. El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana de este sábado y, según lo informado por las autoridades, no hay fallecidos. Sin embargo, 2 personas resultaron heridas, quienes fueron atendidas en el sitio. Ya se encuentran habilitadas las vías donde se dio este siniestro en el sur de Quito, repetimos. Momento de un corte comercial, amigos, pero mucha atención con lo que tendremos al volver. Tras el uso prolongado de dispositivos móviles, los menores de edad presentan dificultades de memoria y concentración. Regresamos con este y otros temas. Estamos de vuelta para contarles que en lo que va del año el Registro Civil ha entregado más de 450.000 pasaportes, el doble en comparación con el año pasado. La institución ha realizado jornadas extendidas como la que se llevó a cabo hoy. Antes de las 6:30 de la mañana, varias personas llegaron a las agencias del Registro Civil en Quito y aunque el servicio de pasaportes iniciaba desde las 8, la afluencia de personas les hizo iniciar antes con esta jornada especial. Nosotros ya hemos realizado como Registro Civil 14 jornadas extraordinarias. Este día sábado 24 de junio se abrió las puertas del Registro Civil en nuestras 4 agencias, en Plataforma Gubernamental del Sur, en Quitumbe, en Tumbaco y aquí en Iñaquito. Según afirmaron varios usuarios, realizar este trámite les tomó pocos minutos. Realmente sí fue muy ágil. Tenía 100 turnos antes, pero me he demorado unos 20 minutos máximo. Bueno, el rato que llegué estaba justamente bastante lo que es afluencia de personas, pero fue pasando rápido. Vine a las 9 de la mañana y ya estoy saliendo ahorita. Una vez que los usuarios se han acercado a los 4 puntos habilitados en la ciudad de Quito, tendrán 48 horas para acercarse a las oficinas a retirar este documento. A escala nacional, en lo que va del año, el Registro Civil ha entregado más de 451.994 pasaportes. En el mismo periodo, el año pasado, entregó solo 230.589. Es decir, una cifra que casi se ha duplicado. Y es que muchos ecuatorianos buscan salir del país por varios motivos. Para poder viajar ahora que mis hijas están de vacaciones. Sí, quiero renovar la visa. Quiero estudiar justamente en la Ciudad de México, entonces decidí venir a sacar para seguir mis estudios en la parte de allá. Finalmente, la autoridad aclaró que el obtener un turno para los diferentes servicios del Registro Civil no tiene costo y recomendó a la ciudadanía tomar precauciones. Que no se dejen engañar por redes sociales, ni que tiene un precio ni un costo, totalmente gratis. Si no pueden acceder a nuestra página en la agencia virtual, les invitamos a acercarse a las agencias para su respectivo turno. Aunque al inicio se esperaba que solo asistan personas con turnos entre el 26 de junio y el 31 de julio, finalmente se atendió a todas las personas que asistieron, que en total suman 3.000. Y ponga atención a esto, tras el uso prolongado de dispositivos móviles, los menores de edad presentan con frecuencia déficit de atención, es decir, dificultades de memoria y concentración. Esta problemática aumentó desde las clases virtuales durante la pandemia. Así es como luce un niño pandemia que creció influenciado por la pantalla de un dispositivo. Distracción y falta de memorización son las características de estos menores. El 2020 fue el año en el que inició esta problemática, luego de que un sinnúmero de niños vio postergado su inicio a clases, migrando de lo presencial a lo digital. En Ecuador, durante el 2020 y 2021,
El 80% de establecimientos educativos se adaptaron a las clases virtuales. Sin embargo, el restante 20% tenía otras formas de aproximaciones mediante fichas pedagógicas que incluso se entregaban directamente en los domicilios. Para psicólogos clínicos, el uso prolongado de pantalla produce un déficit atencional. Una pantalla o una tablet, un celular, nos manda al cerebro diferentes estímulos, pero son estímulos que se basan en, por ejemplo, luz, sonido y movimiento. Cuando cogemos a un pequeñito, a un niño, y está en su escuela, le es muy difícil prestar atención a otros estímulos que no sean luz, sonido o movimiento. Pero, ¿cómo reconocer a un menor que está sobreestimulado por pantallas? Tienen muy baja tolerancia a la frustración, son niños muy impulsivos, porque son niños que lo quieren todo inmediato, no saben de esperar, no saben de tiempos de espera. Se los puede etiquetar, vamos a ponerlo como una etiqueta, niños malcriados. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para los menores de 0 a 5 años no se recomienda el uso de dispositivos móviles. Para los niños de 6 años se podría intentar el uso del celular, pero debería ser al menos 1 hora al día y fraccionada. Especialistas acotan que el déficit atencional por el abuso de pantallas suele ser confundido con el trastorno del déficit de atención con hiperactividad, el cual puede llegar a ser medicado. Por lo tanto, se hace un llamado a los padres de familia para que contrasten varias opiniones médicas. En el cual debe involucrarse no solo un psicólogo clínico, también un neurólogo, para realizar un electroencefalograma, para ir descartando muchos aspectos. Y aquí el interrogante que todos se han de realizar: ¿cómo hacer que un niño ya no sea sobreestimulado por las pantallas? La respuesta es simple, y es quitárselas de inmediato y totalmente. Los niños pandemia también pueden llegar a tener afecciones alimenticias y oftalmológicas. En una segunda entrega se lo estaremos contando. Interesante. Y nos vamos hasta la provincia de Santa Elena, porque en el sector de Punta Blanca, en esa provincia, pobladores denuncian la privatización de 2 playas en el sector. La municipalidad acepta las irregularidades y asegura que todo fue concebido en la administración anterior. Ubicada a 12 kilómetros del centro del cantón Santa Elena, en dirección a la ruta del Espóndilus, Punta Blanca es uno de los sectores más atractivos para el turismo, pero también para la inversión en propiedades, ocasionando que esta zona sea denominada propiedad privada, tomando arbitrariamente espacios públicos. Estos son vías públicas. Allá también todo lo que es la entrada 5 hasta que llega al bajadero han puesto plantas y hitos para no poder parquear. Que aducen de que la playa es privada. He aquí cuando nace la incógnita. ¿Se ha permitido la privatización de playas? Pese a que el artículo 80 del Código de Policía Marítima clarifica que las playas del mar no pueden ser objeto de adjudicación ni concesión que sea estable o que obste a los propietarios y arrendatarios de los terrenos aledaños a ellas y sus usos. La alcaldesa de Santa Elena manifestó que la administración pasada es responsable de algunas situaciones que se han presentado hoy en día. Podríamos verlo como una privatización que en efecto está ocurriendo en lo que es Punta 5, en Punta Blanca. Hasta hace más de 25 años, el límite de línea de fábrica permitido en las construcciones era justamente hasta este punto. Con el pasar del tiempo, se ha ido ocupando más de 100 metros en dirección al mar, reduciendo la playa de Punta Blanca. Don Luis menciona que esto causa que las posibilidades de vender sus productos a propios y extranjeros se vean disminuidas. Ha subido la marea, se llega hasta el filo, ya no hay dónde ubicar una carpa. El turista venga a bañarse. Y así reflejan varias irregularidades, como es el caso del edificio de 30 pisos que se pretende construir en el sector. Revisando la documentación nos dimos cuenta que la administración pasada le otorgó los permisos de construcción para esta edificación. Solamente estaba estableciendo una cláusula y él sobre el tema de un excedente. Y los 3 lotes dados en fideicomiso al ISPOL, conjuntamente con demás lotizaciones que llevan aproximadamente 40 años pagando impuestos y no se les ha dado mayor respuesta a sus solicitudes. Y la Organización de las Naciones Unidas adoptó un tratado histórico para proteger los océanos denominado el Tratado de Alta Mar. Una vez ratificado por al menos 60 países, ayudará a cuidar las especies y regular la actividad humana en aguas internacionales. Sucede finalmente después de 15 años de debates y negociaciones. La Organización de las Naciones Unidas adoptó el primer Tratado de Alta Mar para la protección de aguas internacionales.
¿Pero qué son las aguas internacionales? Se trata de los espacios marinos que no están incluidos en las zonas económicas exclusivas de cada país. Es decir, más allá de 321 kilómetros desde la costa que controlan los estados. Y se trata de la mayor parte del océano, siendo este el 64%. El Tratado de Alta Mar permitirá en las áreas de aguas internacionales evaluar las actividades antes de su ejecución, establecer un marco legal para evaluar los impactos de las actividades humanas y el establecimiento de reservas marinas para la protección de las especies. Expertos ambientalistas ratifican la importancia de este tratado. Se necesitaba de manera urgente, sobre todo para ciertas especies que hacen una parte muy importante de su ciclo de vida en esas áreas. Hay que encontrar un equilibrio de tener una extracción de los recursos de manera sostenible. Creo que ayuda mucho el avance de la tecnología. Como dije, esto aporta datos sólidos y se está en el punto donde se pueden tomar estas decisiones. Y es que en ese 64% ninguna actividad humana estaba regulada. Nadie podía decir nada, no se podía acceder. Ahora yo creo que aquí va a haber unos cambios y una sacudón a quien no estaba haciendo las cosas correctamente y dándonos herramientas para poder reclamar, para poder decir, sí, son bienes comunes, pero por lo mismo, por la generación que viene, es que hay que tratar de cuidar. El acuerdo estará abierto a la firma en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York durante 2 años a partir del próximo 20 de septiembre del 2023 y entrará en vigor después de su ratificación por al menos 60 naciones.